Un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Andrea Zárate, estudiante de sexto semestre de Ciencias de la Comunicación de la asignatura Periodismo y Lenguaje Narrativo. En el presente video estaremos hablando del relato según Gerard Genette, específicamente del modo, una de las dimensiones en las que este autor desglosa este elemento tan relevante en el ámbito periodístico. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Antes de comenzar, me parece importante explicar un poco sobre este autor, Gerard Genette, y sus aportaciones a la concepción del relato. Gerard Genette fue un escritor, crítico y teórico literario francés, discípulo de Derrida y compañero de Roland Barthes, que destacó por sus aportaciones a la teoría del relato mediante grandes obras que dejó como legado, tales como Figuras 1, 2 y 3 y Palimpsestos, literatura de segundo grado, las cuales son conocidas por el antes y después que marcó en el estudio del relato literario y periodístico. Genette fue uno de esos pensadores del siglo pasado que percibió la importancia de la figura del relato en la construcción de la identidad individual y colectiva, planteando un nuevo modelo que permitiría sentar las bases centrales que guiarían el análisis del relato. Dentro de este modelo establece 3 categorías sobre las cuales se compone el relato, mismas que son esenciales para su entendimiento y dominio en el análisis y la práctica. Estos son los que denomina tiempo, voz y modo, siendo esta última la que nos limitaremos a explicar en el presente video. Genette cita a Seventan Todorov al resumir el modo del relato como el tipo del discurso utilizado por el narrador, afirmación que desarrolla al abordar los términos de distancia, compuesto por el showing o representación y telling o narración, los cuales explicaré más adelante, y la perspectiva, que puede ser interna, externa o lo que le llama de focalización cero. Según lo citado por Genette, el modo en el relato es el nombre dado a las diferentes formas del verbo empleadas para afirmar más o menos la cosa de la cual se trata de expresar. Los diferentes puntos de vista desde los cuales se considera la existencia o la acción. Se trata de un elemento que permite contar más o menos lo que se pretende contar mediante un determinado punto de vista. Como ya se ha mencionado, el relato permite suministrar cierta cantidad de detalles, de forma más o menos directa, lo que construye una ilusión de mantener una mayor o menor distancia con respecto a lo que cuenta. Es un elemento abordado por primera vez, aparentemente, por Platón en el libro 3 de la República, dentro del cual opone allí 2 modos narrativos: el relato puro, mediante el cual el narrador habla en su propio nombre sin pretender que el lector crea que es otra persona, y la mímesis o imitación, en la cual el narrador se esfuerza por dar la ilusión al lector de que no es él quien relata los hechos, sino un determinado personaje que forma parte de la historia. Tiempo más tarde, y pese al abandono que llegó a tener esta oposición de términos, resurge nuevamente a través de la teoría de la novela en Estados Unidos e Inglaterra alrededor de los siglos XIX y XX, bajo los términos showing, mostrar, y telling, decir. De ambos términos se desprenden nociones interesantes para el estudio del modo del relato, ya que se considera el showing una representación narrativa perfectamente ilusoria, dado que, en palabras de Genette, ningún relato puede mostrar o imitar la historia que cuenta, solo puede contarla de una forma vívida y dar una ilusión de mímesis, por la suficiente y única razón de que la narrativa, ya sea oral o escrita, es un hecho del lenguaje, y que el lenguaje significa sin imitar. Resumiendo esto en palabras más sencillas, la existencia total de un showing no es posible, ya que la presencia de un narrador a través de las palabras siempre está latente, lo que implica que la mayoría de los relatos solo alcanzan ciertos grados de telling. Para comprender dicha cuestión e identificar cómo es posible que el objeto narrativo se cuente a sí mismo, es preciso diferenciar entre lo que el autor denomina relato de sucesos y relato de palabras. Por un lado, el relato de sucesos, sea cual sea el modo, es siempre relato, es decir, una transcripción de supuesto no verbal en verbal. Su mímesis o imitación no será nunca más que una ilusión de la misma, dependiendo de la relación eminentemente variable entre emisor y receptor.
En este aspecto resurgen las nociones de showing y telling, donde mostrar no puede ser sino una forma de contar, la cual consiste en decir lo más posible y al mismo tiempo decirlo lo menos posible. Dicho de otra forma, es buscar que el lector olvide que es el narrador quien está relatando. Por otro lado, el relato de palabras, a diferencia de la imitación verbal de sucesos no verbal, la cual es una utopía o ilusión, parece condenada a esta imitación absoluta, es decir, que puede aspirar a un showing puro. De este punto se desprenden 3 niveles del discurso según la distancia del narrador con respecto al diálogo o monólogo que narra. Es así como encontramos primero el discurso narrativizado o relatado, considerado como un relato de pensamiento o discurso interior narrativizado. En segundo lugar aparece el discurso transpuesto al estilo indirecto, en el cual la figura del narrador continúa teniendo una presencia latente a través de la cual hace uso de las palabras y acciones del personaje, integrándolas a su propio discurso e interpretándolas en su propio estilo. Finalmente encontramos la forma de discurso más mimética, en la que el narrador literalmente otorga la palabra a su personaje. Por otro lado, otra de las posibilidades ofertadas por el modo del relato es la regulación de la información a partir de la exposición de los conocimientos de los hechos por parte de un personaje o grupo de personajes, a partir de la adopción de un determinado punto de vista restrictivo por parte del narrador, que parece tomar cierta perspectiva con respecto a la historia. En este punto, es esencial no confundirse entre modo y voz en el relato, ya que una cosa es decir que los acontecimientos que conforman parte de la historia son narrados desde el interior o exterior de la historia, y otra muy distinta decir que el narrador es o no un personaje que forma parte de la historia. Abordada esta cuestión, Genet distingue 3 tipos básicos de perspectiva narrativa, entre los cuales menciona, en primer lugar, el relato no focalizado, cuya característica principal es la presencia de un narrador que sabe más que los personajes que forman parte de la historia. En segundo lugar, el relato con punto de vista o de focalización interna, el cual se distingue por presentar a un narrador cuya noción y conocimiento de los hechos es igual al del resto de los personajes que forman parte de la historia. En este punto es importante señalar que se trata de un tipo de focalización que puede ser desarrollada plenamente en el monólogo interior. Asimismo, puede ser una focalización fija, variable o múltiple. Y en tercer lugar, se encuentra el relato objetivo o de focalización externa, caracterizado por la movilización de un narrador que sabe menos que los personajes que forman parte de la historia. Finalmente, Genet nos habla de las alteraciones que pueden presentarse en las perspectivas, de las cuales se desprenden 2 tipos básicos. La paralipsis o hiperlimitación de campo, que consiste en dar menos información de la que en principio es necesaria para comprender plenamente el sentido de la historia. Este tipo de alteración puede ser encontrado en novelas policíacas o de suspenso, en las que ciertos detalles no son revelados sino hasta el final, donde se explican dichas paralipsis mediante la reconstrucción de los hechos. Y por otro lado, menciona la paralepsis, un tipo de alteración que consiste en dar más información de la que en principio autoriza la focalización que rige el conjunto del relato. En este sentido, cabe agregar que Genet destaca la importancia de distinguir entre la información que un relato focalizado nos ofrece y la información que el lector es capaz de extraer, y que en muchas ocasiones suele ser mucho más cuantiosa. Asimismo, tomar en cuenta que aquella información que es colocada de forma implícita a manera de indicios no debe de ser considerada una prolepsis. Comprender el modo narrativo del relato, así como su diferencia con el elemento de voz, nos acerca a un manejo del relato preciso y consciente respecto a la narración interna o externa de los acontecimientos que forman parte de la historia. La diferencia principal entre los elementos de distancia y perspectiva que conforman al modo del relato recae en lo que separa al lector del hecho y la posición del mismo con relación a un determinado obstáculo que pueda separarle más o menos. En palabras más sencillas, la distancia otorga al lector una visión
amplia del acontecimiento, mientras que la perspectiva nos brinda la posibilidad de situarnos en un determinado punto de vista dentro de la historia. Finalmente, ambos elementos dentro del modo del relato brindan la posibilidad al lector de analizar y comprender las emociones y experiencia que otorga la historia, dando pie a una atracción hacia el contenido ofrecido. Finalmente, las fuentes consultadas para el presente trabajo fueron los libros Diseño de Figuras 3 de Gerard Genet por la autora Castany Prado, el libro El discurso del relato de Gerard Genet del año 1972, y asimismo, para hablar un poco acerca de este autor y su biografía, se consultó la página de Wikipedia bajo el título de Gerard Genet y la página de Letras Libres, el artículo Gerard Genet y la ciencia del relato de Paula Ortiz.